suficiente, solo me basta tu perfecto amor. Cristo, me has dado todo, en ti lo tengo todo, eres mi todo, completo soy. Cristo, eres mi fuente, eres mi agua, eres mi paz. Familia, bienvenido, Ariel Salvo, un abrazo, qué bueno que estás conectado también. Perfecto, familia, como se pudieron dar cuenta, allí en nuestra transmisión le pusimos un corazón sensible. Y ahora vamos a hablar, fíjense, vamos a hablar de esta virtud tan importante que tenemos los hijos de Dios por la vida espiritual y que debemos de siempre recordar para revestir nuestro corazón de ella. Recordemos que estamos en un mundo que continuamente nos bombardea y continuamente nos lanza hacia afuera de la realidad de Cristo. Estamos en un mundo que sobre todo es egoísta, es un mundo muy egoísta, un mundo que solamente busca y anhela lo suyo propio, y todo se construye alrededor de eso, alrededor del egoísmo del hombre natural. Se va construyendo toda la estructura que el mundo va lanzando para conformar el alma a su corriente, a su forma o a su sistema. Y por eso es que cuando hablamos de las virtudes de Cristo en nosotros y de esas virtudes que ya están en nosotros por el Cristo que nos habita y que ahora recordamos que tenemos que revestirnos de ellas, estas virtudes suelen romper con la corriente de este mundo. Por eso te decía que es importantísimo aprender, recordar y que tengamos luz de lo que Cristo nos aporta desde nuestro interior. Saludos, mi buen Pastor Maino, o Mailo, como le quieran decir. Un abrazo fuertísimo y azul hasta Monterrey. Qué bueno que estás conectado. Saludos a tu esposa y a tu familia. Un abrazo a todos y a la iglesia allá en Monterrey. Un abrazo cariñoso. Entonces decía, esta virtud aporta a nuestra vida, wow, unas características hermosas también que hacían en nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que Él fuera obviamente fuera un instrumento para manifestar el corazón del Padre. Yo decía en este tiempo de pandemia, decía que una de las cosas que pudimos ver que nos dejó ver la pandemia, es de que se notó o se ve que mucha de la iglesia realmente no conocía al Padre. Muy parecido a cuando nuestro Señor Jesucristo apareció en la tierra y la gente no conocía al Padre, aunque tenían una religión. Y entonces Jesús les empezó a dar dirección y les empezó a dar luz en todo lo que hacía, al momento incluso de decirles: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no solo eran palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que Él lo manifestó en cada acción y en cada palabra que Él daba y de lo que Él hacía en esta tierra. Gracias, Ariel, un abrazo hasta la región carbonífera en Coahuila, Sabinas. Un abrazo cariñoso hasta allá. Entonces lo que nosotros podemos darnos cuenta es precisamente cómo nuestro Señor Jesucristo mostró al Padre en todo lo que Él manifestaba aquí en la tierra. Y podemos estar de acuerdo en que Él manifestó una sensibilidad enorme y una misericordia tremenda por las personas. Así que pon allí en tus notas un corazón sensible, un corazón misericordioso, que es lo que brota de la vida de Cristo en nosotros. ¿Por qué es importante hablar de esta virtud de Cristo en nosotros? Buenas noches, Eugenia, bienvenida. Bueno, porque escribe: la sensibilidad como virtud espiritual nos permite reformar nuestra capacidad de percepción. Fíjense, repito, la sensibilidad como virtud espiritual nos permite reformar nuestra capacidad de percepción. Lo repito para aquellos que escriben y que tienen sus notas, esto es bien importante. Cuando nosotros venimos a la vida espiritual, cuando el Señor nos salva, fíjense, hay muchas cosas que suceden
De hecho, de lo que hemos estado hablando los miércoles, trata de estar descubriendo todo eso que nos aporta la vida de Cristo desde que nos habita. Pero una de las cosas que hace la vida de Cristo en nosotros, apunta ahí en tus notas, esto es bien importante, es que empieza a reformar nuestra capacidad de percepción. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona que es sensible y que es misericordiosa porque ella se lo propone hacerlo y porque esa persona quiere manifestar misericordia con alguna persona. No estamos hablando de nuevo de un producto humano, sino estamos hablando de que la vida espiritual, escribe en tus notas, nos permite ver con otros ojos. Es como si el Señor nos permitiera tener otra vista, es como si el Señor nos permitiera ver de otra manera, o es como lo que acabo de decir, es una reforma de nuestra capacidad de percepción. Y obviamente, ¿qué significa que reforme nuestra capacidad de percibir? Pues significa que empecemos nosotros a percibir como el Padre percibe, a percibir como Dios percibe. Por eso no es un asunto de que yo quiero ser sensible, o voy a decirlo así, o como puede suceder, que yo quiera aparentar que soy sensible cuando no lo soy. Ustedes, y no quiero, si estuviéramos presencialmente diría, nadie alce la mano, no alcen la mano por favor a esto que voy a decir, pero o no comenten o no pongan nombres para no poner complicada esta transmisión, pero seguramente tú conoces a alguna persona, o has visto, o has percibido, te has dado cuenta, nos hemos dado cuenta que a veces alguien hace algo, pero no porque lo está haciendo realmente en verdad, sino porque está queriendo manifestar algo que realmente no es, y probablemente hasta lo quiere manifestar porque sabe que es bueno. A veces, todavía un poquito más escabroso el asunto es que a veces hay gente que sí quiere hacerlo para aparentar que esos son, aun cuando no lo son. Por eso es bien importante, familia, que entendamos que este producto, vamos a decirlo, este resultado, esta virtud, este fruto de la vida de Cristo en nosotros, de sensibilidad y misericordia, no es producido por nosotros, sino empieza a ser el resultado de que el Señor nos comparte su percepción. Él nos deja ver con sus ojos, nos deja sentir con su corazón, y eso es extraordinario. Pero esa capacidad de percepción espiritual, escribe, tiene que ser, o sea, esa percepción espiritual nos empieza a reformar en el alma para que nuestra alma reaccione a esa realidad espiritual. ¿Sí me explico? Vuelvo a decirlo, porque ahorita lo vamos a ver. De hecho, el alma sin Cristo, sin vida espiritual, es muy perceptiva, y con vida espiritual también. Pero sin vida espiritual, el alma sigue percibiendo muchísimas cosas del entorno, sigue percibiendo y es sensible, por supuesto. Es sensible ¿a qué? A todo lo que sucede alrededor. Por eso quiero recalcar esto. Es necesaria, escribe ahí en tus notas, a todos nuestros discípulos esto te puede servir. Es necesario que se reforme nuestra capacidad de percepción. ¿Para qué? Para que brote esta virtud, esta característica exquisita de Cristo, hermosa cuando se ve Cristo manifestado en los hijos de Dios como misericordia, como sensibilidad, es exquisita. O sea, es un fruto extraordinario, es maravilloso ver a Cristo hoy, en este tiempo, a través de su iglesia, manifestando este corazón sensible, amoroso y misericordioso de Cristo a través de la iglesia. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad y esta misericordia expresan muchísimo, expresan muchísimo la naturaleza del amor de Dios. Que dije hace un rato, dije que eso es bien importante, familia. Fíjense, así como Jesús en su momento, nuestro Señor Jesús les dijo, es que no conocen al Padre, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No puede ser que no se den cuenta que el Padre y yo somos uno, y que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y no se han dado cuenta que está con ustedes todo el tiempo. Eso significa
que entonces obviamente Jesús lo que quería hacer, que es igual, lo mismo a lo que ha sido llamado y tú, era manifestar al Padre. Lo mismo, ese es el propósito eterno, familia. Manifestar a Dios, que Dios se vea a través de nosotros. Esta virtud lo deja ver cuando surge de una correcta, de una percepción espiritual. Esta virtud deja ver la naturaleza de Dios, esa naturaleza de amor extraordinaria. Y es muy necesaria, decía, porque en este tiempo hay una percepción muy grande de que Dios no es, pareciera como que no es tanto amor como pensaba, o hay una distorsión de cómo es el Padre, y no se conoce al Padre, a ese Dios de amor. Se le conoce de otra manera como la religión lo ha puesto, pero la verdad es que esta virtud es muy útil, es muy necesaria hoy para que todo el mundo pueda ver esa naturaleza del amor de Dios, esa naturaleza del amor de Dios que el amor de Dios tiene para otros. Noemí Contreras dice, por eso el alma se basa en los sentimientos y debemos sujetarla a la ley del Espíritu. Sí, o sea, porque el Espíritu toda vida tiene una ley, toda vida produce una ley. Tu espíritu produce una ley, así como la vida natural tiene sus leyes que la gobiernan, la vida espiritual también. Pero por eso es de que tenemos que hacer caso a esa vida espiritual, que produce esa ley, que produce esas impresiones. ¿Para qué? Para que esa vida espiritual empiece a manifestarse hasta que el mundo, todo el mundo, pueda ver a Cristo a través de nosotros. Saludos hasta Tlaxcala, Tere, un abrazo. Gracias. Saludos, Margarita, también. Entonces, pero decía yo, escribe que tenemos que ser reformados en nuestra capacidad de percepción. Por eso la sensibilidad, es importante la sensibilidad que manifiesta nuestro espíritu, porque ella nos conduce a madurez espiritual. Repito, la sensibilidad que se manifiesta en nuestro espíritu por la vida de Cristo nos conduce a madurez espiritual. Porque reforma, escribe, otra cosa que tiene que ser reformada. Reforma el valor y la importancia de los hechos que nos rodean. Reforma el valor y la importancia de los hechos que nos rodean. También reforma el valor y la importancia, perdón que lo diga así, puede sonar un poco brusco, pero también reforma el valor y la importancia que le damos también nosotros a las personas. Hace un rato en Facebook, y no recuerdo la publicación, fíjense que alguien publicó algo una imagen donde decía, híjole, el pastor no es esto, la iglesia no es esto, y el punto que me quedó ahí, porque va relacionado, es, y la iglesia no son los clientes, ¿no? ¡Wow! ¿Pueden creer que haya congregantes o que hayan hijos de Dios que en vez de verse o de verlos como la amada de Cristo, como lo más importante de Dios, fíjense, en vez de verlos como lo más importante de Dios, ¿será posible que hay quienes los vean como clientes, que los vean como personas de las cuales se puede aprovechar algo? Es increíble. Yo creo que sí sucede, pero bueno, no es el tema. Solo lo que quiero yo decir es de que es importante que Dios, esta virtud se manifieste para que se reforme el valor y la importancia, no solo que le damos a lo que nos rodea, sino lo que le damos también a las personas, el valor y la importancia de las personas. Esta sensibilidad espiritual, esta sensibilidad espiritual también nos permite ser objetivos y no distraernos. Nos permite ser objetivos, o sea, dar en el blanco, ser efectivos. También nos permite no distraernos. También esta percepción, esta sensibilidad espiritual nos va a permitir no desgastar recursos, tiempo y esfuerzo en cosas que no deben ser. Por eso necesitamos esta percepción, para que lo que hagamos venga, fíjense, primero, aporte al propósito eterno, lo que hagamos aporte al propósito, aporte al reino de Dios,
porque viene del corazón del Padre. Porque viene del corazón del Padre. Y te voy a decir, cuando tú fluyes en esta sensibilidad espiritual y la escuchas de tu espíritu y obedeces a lo que el espíritu te indica, lo que hagas por alguien, fíjate lo que te voy a decir, lo que hagas por alguien no requerirá que después la persona siquiera te dé las gracias o lo recuerdes siempre y te lo tengas siempre presente, porque no necesitarás de eso. Tú sabes que lo haces porque es el Padre el que te sensibilizó para actuar de esa manera. ¡Wow! Eso está hermoso. Se acabarán esos reclamos a veces de cuando está por allá. Aquí pasa en Iztapalapa, no pasa en ningún otro lado, ni en Monterrey, ni en Colombia, ni en Argentina, ni en Tlaxcala, ni en Tulancingo. En ningún lado de esos, no pasa allá. Solo aquí pasa, ¿no? Que a veces el predicador enojado se queja de lo malagradecidos que son los demás, ¿no? Es que no, ¿cómo es posible que esto hice tanto por ellos, me desgasté por ellos, invertí tanto en ellos y así pagan? Por eso es importante esta virtud, porque esta virtud nos permite no operar en nuestro, gracias, dice Maino, gracias, acá no pasa, ¿verdad que no? En Monterrey, pues dije, en Monterrey no pasa, pero seguro en otros lados sí. Pero fíjense, esta virtud es extraordinaria porque siempre te trae la paz, de la conciencia de que tú sabes que lo hiciste porque Dios te lo dijo. Actuaste y fuiste sensible a lo que Dios te habló. Si somos pastores, ministros, fuimos sensibles, o sea, Él nos llamó. Amén, y no nos llamó para que los hombres o las personas nos dieran una recompensa. Nos llamó porque era necesario para el propósito del Padre en este tiempo y para el reino de Dios que se está extendiendo. Y bueno, si la gente no lo agradece o no, pues ese es otro asunto. Eso es un asunto que forma parte de la gestión personal, del corazón de la gente. Pero nosotros hemos sido sensibles a su voz y lo hacemos y sabemos que estamos haciendo lo que le agrada al Padre, lo que le gusta al Padre. Hasta decimos, nos desgastamos en eso, pero no es como orgullo de, cómo me he desgastado, sino porque su propósito nos abruma, nos envuelve y es todo para nosotros, y entonces le damos lo mismo que Él nos dio, la vida que tenemos, y lo disfrutamos, porque así sí se disfruta el servicio. Nos haremos viejitos, como siempre digo, los pastores entendidos se harán viejitos felices, nos haremos viejitos felices, contentos, no contando en esas reuniones tortuosas de todo lo que sufrimos y de todo lo que nos pasó, no contando todos los descalabros, no contando todas las divisiones, no contando todas esas traiciones que a veces se platican y se cuentan, sino contando todo lo que el Padre nos permitió servir en esta tierra, todo lo que Dios nos permitió hacer en su misericordia y en su gracia. ¡Wow! Eso es hermoso. Ariel Salvo dice, en las congregaciones donde hay legalidad es una cultura, se ve como una obligación, no como una virtud natural de lo que nos habita. ¡Wow! Sí es cierto, sí es cierto. Ahorita me sonó, Ariel, fíjate, ahorita me sonó como cuando una persona, escuché que dijo, oigan, en esta iglesia tienen centros de rehabilitación. Porque si no tienen centros de rehabilitación, pues realmente no están haciendo lo que el Padre quiere, no están haciendo. Entonces, o sea, es correcto. No es correcto. Lo que voy a decir es de que tener centros de rehabilitación es bueno. O sea, vuelvo a decirlo, hacer siempre algo por alguien de una manera desinteresada es bueno. Pero voy a decir algo, pero cuando surge de la virtud de la vida de Cristo en nosotros, no de una obligación, no de porque lo hago porque así tiene que ser, sino cuando surge de la vida de Cristo en nosotros, entonces no es bueno, eso es lo mejor. Alguna vez aprendí un principio bueno, o un principio muy bueno, que dice así, lo bueno es enemigo de lo mejor. O sea, mucha gente quiere hacer cosas buenas, pero lo mejor que es,
manifestar la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo nos va a dar una exactitud en el hacer. Nos va a dar una exactitud en el operar. La vida de Cristo nos va a dar una exactitud en la manera en que nosotros nos movemos, obviamente, porque lo que hará la vida de Cristo, como lo hizo en la tierra y nos lo demostró sin duda nuestro Señor Jesucristo no se salió ni a derecha ni a la izquierda del propósito del Padre. Y ahora que está en ti, tampoco se va a mover de ese propósito. Esa es su naturaleza, amén. Vean qué extraordinario. La vida de Cristo, vimos nosotros aquí en la tierra como Él no se movió del propósito del Padre. Hoy que está en ti, tampoco se mueve del propósito del Padre. Entonces, escuchar ese corazón sensible, tener esa percepción de Cristo en nosotros, nos va a dar una exactitud en la manera de operar. Sonia dice, déjenme leer, aquí decía, Sonia dice, decía algo del pastor Milo, y ya no lo veo aquí, ¿qué decía? Dice, Milo ya es viejito, pero es vida. Dice, Milo Alvidres ya es viejito, pero es vida, lo hacemos feliz. Saludos, así es, hagan feliz al pastor Milo, háganlo feliz, pues no le ocasionen corajes, no le ocasionen enojos, manténganlo en un estado estable, por favor, ahí se los encargamos. Ok, entonces, escribe otra verdad que nos puede ayudar mucho. La vida en la carne produce que nuestra mente solo preste atención a aquellas cosas que son de interés propio, privado y personal. Repito, la vida en la carne, fíjate, la vida en la carne produce que nuestra mente solo preste atención. O sea, la vida en la carne, ¿qué es lo que hace? Hace que nuestra mente solo sea sensible ¿a qué cosas? A las cosas que son de nuestro propio interés, de nuestros asuntos privados y de nuestros asuntos personales. ¿Ya viste? Por eso la vida espiritual creciente, y cuando el Señor nos está llevando a la madurez, el Señor empieza a reformar eso, porque ahora, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros, revestimos nuestra vida, nuestra alma del nuevo hombre, empiezan nuestros sentidos, empieza nuestra percepción a ser encausados a un nuevo diseño, a ser encausados a una nueva dirección. La pregunta es, ¿cuál dirección? Pues la dirección del propósito del Padre. O sea, Él mismo en nosotros empieza a producir ese nuevo hombre. Fíjate qué hermoso. Ese nuevo hombre en nosotros nos empieza a disponer a servir a la vida espiritual. Nos empieza a disponer a servir y a alinearnos a lo que la vida espiritual nos empieza a indicar. Eso es hermoso. Ofe López dice, cuando entiendo su carácter, soy sensible a las necesidades y lo que Dios me permite hago por mi prójimo, sin esperar recompensa. Dios dio a su Hijo no para recibir reconocimiento o recompensa. Ya no pude leer más, está un poquito largo, pero bueno, gracias por tu comentario. Gracias, Ofe. Así es. Entonces, uno de los aspectos de esa transformación del alma. Acuérdense que estamos hablando los miércoles, familia, amigos, comparte la transmisión. Estaría bueno ahorita que aprovecharas este tiempo, si no lo has compartido, para que muchos más puedan añadirse y puedan, oigan, sería fabuloso todos caminar en una construcción. Lo estamos haciendo todos los edificadores que lanzamos mensajes, pero este es un cuerpo y esto yo estoy seguro que aporta en una parte y es importante, pero entre más gente escuche, pues pueden suceder cosas más rápido. Entonces eso también es importante. Escribe esto, uno de los aspectos de esa transformación del alma es la sensibilidad a aquellas cosas, la sensibilidad a las cosas que nos rodean día a día y pueden marcar el rumbo correcto para nuestro llamado en Dios. Fíjate, es la sensibilidad, cuando nuestra alma empieza a ser transformada en esta sensibilidad espiritual,
Esta sensibilidad nos permite que podamos ver mejor las cosas que nos suceden todos los días, o las cosas que suceden todos los días. Y además, como somos sensibles, porque somos sensibles, escuchamos lo que Dios quiere hacer todos los días. Eso puede ocasionar que nos dé mucha dirección en el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque muchos sucesos y personas que en otro tiempo nosotros no le hubiéramos puesto atención, ahora en Cristo comienzan a ser relevantes, empiezan a ser importantes. Nos damos cuenta que ahora tenemos una percepción diferente, y cosas que en otro tiempo no hubiéramos puesto atención, no nos hubiera sido relevante, no nos hubiera llamado la atención, no nos hubiera, como decimos, no jaló mis ojos, porque no era importante para nosotros. Pero cuando el Señor, familia, fíjense, cuando el Señor empieza a manifestarse, el nuevo hombre empieza a mostrar sus intereses, su amor y sus intenciones, el nuevo hombre me refiero, ese nuevo hombre que ahora somos en Cristo, cuando se empieza a manifestar, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a poner atención en cosas que en otro tiempo no lo hacíamos. Por eso es importante, familia, que nosotros nos revistamos de esta sensibilidad. Y la otra palabra que dije hace un rato dije misericordia. Así que apunta ahí en tus notas, misericordia también. Es que la palabra sensibilidad está muy pegadita a la palabra misericordia. La palabra misericordia en griego se compone de dos. Una que significa bueno, fíjate, una que significa bueno, y la otra significa brazo o intestino. Otra vez digo, una significa bueno, una raíz, y la otra intestino. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? Escribe que la misericordia de lo que estamos hablando hoy, de esta sensibilidad, de este amor, de esta misericordia, esas tres virtudes siempre trabajan juntas. También esto escríbelo, discípulos. Amor, sensibilidad y misericordia. Son hermanas gemelas, trabajan juntas. Y estas, es interesante porque esta palabra misericordia, entonces, si la raíz, de las dos raíces, una es bueno y la otra es intestino, ¿qué significa? Que esto es producido desde lo más interno de tu vida, o sea, nace de tu espíritu. Es un asunto, tiene que ver con los afectos internos que producen sensibilidad y compasión. Primera de Pedro, vamos al primer texto para que nuestros críticos no digan que no leímos un pasaje bíblico, ¿verdad? A decir, no, pues el rollo que echó este cuate fue pura psicología. No, no es psicología. Esto no es psicología, chicos. Esto es describir un poquito mejor la vida de Cristo, que es eterna. No vamos a alcanzar toda la vida, no nos va a dar el tiempo para descubrir todo lo que la vida de Cristo nos aporta, lo profundo que es, y está en nosotros. Entonces es importante descubrirla, ¿sale? Entonces, primera de Pedro 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos, fíjense, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, es primera de Pedro 3:8, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Ya viste? Misericordiosos. Qué extraordinario. A ver, pon ahí en tu cuaderno. Tarea. Tarea apostólica. Pedro nos recomienda. Y lo dice porque al final de su carta está terminando, está concluyendo una serie de argumentos. Pero al final dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tarea, compasivo, amar fraternalmente, misericordioso, amigable.
Entonces, esta percepción, para que esta sensibilidad brote naturalmente a través de nuestra vida, a ver si lo puedo explicar bien, para que esta sensibilidad brote naturalmente de nuestra vida, escribe, dijimos, necesita ser transformada, reformada mi percepción de las cosas. ¿Qué es percepción? Voy rápido, pero como es un discipulado, pues tú estás aquí y estamos aprendiendo, ¿vale? Si tú estás escribiendo, puedes apuntar. Obviamente por el tiempo lo hago un poco rápido, pero después tú puedes ver la transmisión otra vez y con calma puedes escribir y te puede ayudar. Mira, percepción, ¿qué es? Alguien puede decir, ¿y qué es percepción, pastor? Bueno, es la forma, escribe, es la forma en que tu cerebro interpreta las sensaciones que recibe. Repito, es la forma en la que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos. Eso es la percepción, repito. Es la forma en que nuestro cerebro interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Repito, para formar una impresión inconsciente o consciente de la realidad física de su entorno. Entonces, ¿ya vieron? La percepción es una interpretación, estoy resumiéndolo más. La percepción es una interpretación de mi cerebro de las sensaciones que recibe por los sentidos. Por eso dije, esa percepción, no olviden, necesita ser transformada. ¿Por qué? Porque podemos nosotros estar en un mismo entorno, fíjense, podemos nosotros estar en un mismo entorno, podemos estar en una misma casa. A ver, acompáñenme conmigo. Vamos a meternos a una casa. Y vamos, o ¿qué les parece? Vamos a meternos a Los Pinos, donde antes vivían los presidentes aquí en la Ciudad de México. No, es que iba a decir, bueno, sí, vámonos a meternos a Los Pinos, a toda esa propiedad de Los Pinos, donde estaba la casa presidencial. Y bueno, había muchas cosas, aunque ahora ya se las llevaron, ya casi no hay nada, pero hay algunas. Si tú y yo vamos allá, vamos a imaginar, y nos metemos a Los Pinos, a esa casa presidencial, ¿qué es, si yo les preguntara a cada uno, qué es lo que más, de todo lo que estás viendo, qué crees que sea lo más importante? Fíjense, de todo lo que ves, ¿qué crees que sea lo mejor o lo más importante? Obviamente, yo creo que cada uno lo diría de acuerdo a la interpretación que le da su cerebro de lo que está viendo o de lo que están percibiendo sus sentidos. Y eso es particular, o sea, cada uno le da una interpretación particular a las cosas. ¿De acuerdo a qué? Escribe, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tu educación, incluso de acuerdo a tu preparación, de acuerdo a tu intelecto. Pero te voy a decir una cosa, por eso necesitamos reformar la percepción, porque de la percepción que estamos hablando no es de lo que a ti se te ocurre que sea mejor. Entonces vamos de nuevo a Los Pinos. Si estuviéramos en Los Pinos, algunos dirían, wow, creo que lo mejor de esta propiedad son las cabañas que hizo un presidente allá. ¡Ay, qué bonitas cabañas hizo allá! Otro diría, no, creo que lo mejor fue la casa extra que otro presidente le hizo a su esposa. Y otro diría, no, la casa presidencial, la principal, esa es la mejor. Y ya otro entraría y diría, wow, bueno, aunque ya no hay cuadros porque se los llevaron, no hay unos pocos, diría, no, lo mejor son los cuadros que quedaron. Alguien diría, no, lo mejor es el candelero. Ese candelero es lo más bonito de Los Pinos. Obviamente, cada uno está percibiendo y está haciendo una interpretación con sus sentidos. Pero Abdi, fíjate, si el Señor, oigan familia, si el Señor nos ha depositado la vida de Cristo, esa vida de Cristo tiene sentidos.
Esa vida de Cristo tiene una percepción. Esa vida de Cristo nos comparte, nos aporta una percepción mayor, porque sus sentidos espirituales no los comparte, no los da a nosotros también, y ahora podemos nosotros tener una interpretación mucho más exacta, más sublime y pues eterna. Dice, esa sensibilidad no solo debe verse con alguno de la familia en necesidad y en enfermedad, sino también en cumplir el propósito eterno de dar a conocer al Hijo. Gracias Ariel, tienes razón. Porque alguien pudiera pensar, gracias, qué buen comentario. Alguien pudiera pensar que esa sensibilidad solo se trata de ayudar al desvalido o al necesitado. Por supuesto, ¿ustedes creen que Dios ama al necesitado, al desvalido? ¿Ustedes creen que Dios ama al que está sufriendo? Por supuesto que sí. Pero no solo tiene que ver con alguna persona, y dice de alguna de la familia en necesidad. No, bueno, alguien dice, es que, no hombre, Dios me movió a... Bueno, a lo mejor me voy a meter en un terreno complicado, ¿verdad? Pero alguien puede decir, no, es que Dios me movió a ayudar a mi familia, y yo estoy ayudando a mi familia. Bueno, sí, pero no todo es tu familia. Bueno, yo estoy ayudando a este sector, sí, pero no todo ese sector. Aquí el punto es percibir lo que el Padre nos está diciendo, nos está indicando que percibamos, porque Él con sus sentidos espirituales nos lo comparte para el provecho del propósito eterno. Nos lo comparte para el provecho del reino. Y no siempre tiene que ver con necesitados. No siempre tiene que ver con los más desvalidos. Tenemos que ser sensibles a todo lo que el Padre nos indica, familia. Por eso, esta percepción necesita ser transformada. Y el Evangelio, escribe, el Evangelio es poderoso para transformar esa percepción que nosotros tenemos, y para que esa percepción que nuestro cerebro tiene, esa interpretación que nuestro cerebro tiene de las cosas, ahora interprete en base a la percepción espiritual, interprete en base a la sensibilidad del Cristo que nos habita, interprete en base al propósito eterno del Padre. Necesitamos una reforma interna. Eso es indispensable. Amén. Híjole, y los comentarios, para variar, ya no los alcancé a ver. Pero gracias por sus comentarios, ¿vale? Los valoro mucho. Sigan comentando, compartan la transmisión. Ya vi el amén de Mirna. Gracias, Mirna. Y sé que comentaron otras cosas. Perdón, es que le doy a mi celular y está chocheando y ¡pum! Se va como reguilete. Ya llegará el tiempo de algo mejor. Ok, entonces, wow. Escribe, este proceso de percepción, ¿qué hace? En el proceso de percepción se imprimen los primeros juicios de valor en cuanto al significado de lo que reciben nuestros sentidos. Repito, en el proceso de percepción se imprimen los juicios de valor en cuanto al significado de lo que reciben nuestros sentidos. Pastor, dígamelo en español. ¿Qué significa eso? Lo voy a volver a repetir porque lo puedes escribir, te puede ayudar. Fíjate, en el proceso de percepción se imprimen los primeros juicios de valor en cuanto al significado de lo que reciben nuestros sentidos. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos percibiendo cualquier circunstancia, vamos a poner un ejemplo, cuando estoy escuchando palabras que se dicen sobre mí, yo te pregunto, ¿alguna vez a ti te han dañado? ¿Alguna vez? Uy, ya las notificaciones ya se fueron por allá, ya no vi más. Ok, intenté ver qué más escribían. Entonces, ¿alguna vez te han expresado palabras que te dañaron? ¿Alguna vez te han expresado, fíjate, palabras que te dañaron? A ver, si eso te pasó, pon una manita arriba en los comentarios.
¿Alguna vez, fíjate, va de nuevo, alguien habló alguna palabra que te dañó? ¿Alguna vez? No estoy diciendo ahorita puedes decir, ay, pastor, yo soy inofendible, ahorita lo que me digan a mí se me escurre, pastor, se me escurre. Yo he escuchado tantas veces eso. Lo que digan se me escurre y nada que se les escurre. Se queda bien y no se escurre nada. El piso está seco porque todo se seca. Bueno, ya, no quiero incomodarlos, pero ¿alguna vez te han aventado palabras, te han dicho palabras que sí, dice muchas veces? Ana Luisa, bienvenida, otra persona extraordinaria allí en Oaxaca. Sí, dice muchas veces. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Esas palabras que dañaron, ¿realmente las palabras dañan? O sea, cuando alguien dice algo, ¿tú sientes que lo que dice te afecta y te puso un ojo morado? O sea, las palabras, el sonido de las palabras produce un daño. A ver, contéstenme esta profunda pregunta. ¿El sonido de las palabras produce un daño? Mira, Mimi, les presento a Mimi. Mimi Arcos Aviña es mi prima. Déjenme que les cuente. Cuando yo me convertí, cuando yo me entregué al Señor, voy a contar algo. Fui a Acapulco, ella es de Acapulco, Guerrero. Fui a Acapulco y Dios había transformado mi vida. Y recuerdo que ella, a lo mejor no se acuerda, no sé si te acuerdas, Mimi, sin saber, ella ya conocía a Cristo, tenía una relación personal con Él, no estaba jugando ni nada, ella tenía una relación o tiene una relación personal con Él, pero cuando me ve, me dice, Jorge, ¿qué te pasó? Y wow, yo dije, ¿y ella qué le dijo? No habíamos platicado nada. Pero es tan hermoso cuando Cristo empieza a habitar en nuestra vida que la percepción espiritual, ya te queda perfecto este comentario que estoy haciendo, la percepción espiritual de los hijos de Dios nos permite darnos cuenta lo que Dios está haciendo en otras personas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y eso pasó con Mimi, y qué bueno, Mimi, que estás ahí conectada, y salúdame a toda la familia, y qué gusto me da, estoy contento. Nunca voy a olvidar, ¿no? Esos tiempos y tu vida espiritual que a mí siempre me edificó, tu vida espiritual que siempre me llenó, una vida espiritual sincera que yo siempre vi y que me llena de, cada vez que lo recuerdo, de alegría, de gozo. Y pasando el tiempo, ¿verdad, Mimi? Ya pasaron muchos años. Bueno, no tantos, porque cuando yo, esa vez, no sé, tendría yo unos 19 años o 20, serán. Ahorita tengo 25, nada más han pasado 5 años, pues no ha pasado mucho tiempo. Pero qué bonito es vernos después de un tiempo y estar en Cristo y ser uno en Cristo. Qué maravilloso. Bueno, ya hice mi comentario. Y bueno, forma parte de mi vida y forma parte de lo que Dios hace y cómo Dios usa la percepción espiritual de los demás. Entonces, ¿alguna vez se te ha puesto un ojo morado por una palabra que te hayan dicho? Pues no. ¿Qué fue entonces lo que te produjo el daño? Lo que te produjo fue lo que esas palabras significaron para tu alma. ¿Verdad que sí estoy chavalo, Mirna? Gracias. Los de Oaxaca se están ganando unas tlayudas. Y Mimi se ganó, ¿qué será bueno? Lo más rico de Acapulco, Mimi, a ver, coméntanos ahí, ¿qué es lo más rico de Acapulco? Es que hay muchas cosas ricas, digo, pero ¿qué es lo más rico? Entonces, ¿qué es lo que te golpeó, familia? ¿Qué es lo que te pegó? ¿Qué es lo que te lastimó? El significado de las palabras. El significado el significado que mi alma le otorgó a esas palabras. Eso fue ceviche, sí es cierto. El ceviche, qué buen ceviche hace mi tío Nacho, ¿verdad? Qué buen ceviche, ahí me lo saludas. El ceviche, buenísimo. Entonces, fíjense, lo que nos daña entonces, que fue el significado que nuestra alma le otorga a esas palabras. Te voy a decir,
Y ese significado que mi alma le otorga a esas palabras es una interpretación. Por eso yo te decía que el Evangelio es poderoso, poderoso. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y eso ya lo hemos platicado aquí, familia. No solo tiene que ver de la salvación de destino, de que me voy a ir al cielo y me libró del infierno. No, la otra salvación, que es la misma porque es solo una y es tan grande, la salvación de nuestra alma. El Evangelio es poderoso para reconfigurar nuestra alma, porque las mismas palabras que te dieron a ti, en otra persona no pueden, probablemente no tienen ese sentido destructivo. Por eso nosotros no necesitamos o debemos, ¿cómo decirlo? Debemos de despojarnos de la interpretación personal y debemos de dejar que este nuevo hombre que somos en Cristo sea el que interprete correctamente para que nosotros podamos percibir correctamente y le demos la justa dimensión a las cosas. Por eso las mismas palabras dichas para otra persona puedan tener una percepción diferente. Y por eso es que cuando tú le cuentas a tu amigo, oye, es que me dijo eso, y pues la otra persona dice, bueno, pues ya no le hagas caso. O sea, ella lo está interpretando de una forma diferente a como tú lo estás interpretando. Solución. ¿Cuál es lo que nos propone? ¿Qué es lo que nos propone el Señor? Escribe, lo que el Señor me propone es que mi nivel de percepción sea transformado, que mi percepción y mi interpretación sea transformada por la vida espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el Evangelio nunca, escribe, el Evangelio nunca nos promete, y eso ponlo con letras grandes. Me encantaría que aquí pusiéramos una especial atención en esto. El Evangelio nunca nos promete una transformación de circunstancias externas. Nunca nos promete el Evangelio una transformación de circunstancias a nuestro favor, sino lo que hace el Evangelio es salvar nuestra alma. ¿Para qué? Para nuestra transformación y nuestra libertad interior. ¡Wow! Por eso, quien es transformado por el Evangelio, por eso Pablo dice, no me avergüenzo, es poderoso, puede transformar mi alma, tiene los códigos necesarios para transformar el alma de Jorge y para hacer esa alma que se sujete a la realidad de Cristo y ahora su percepción sea configurada correctamente y ahora pueda interpretar bien y ser sensible a lo que el Señor le está indicando. ¡Wow! Por eso es importante llenarnos del Evangelio, la palabra de Dios, la verdad presente, entender el Evangelio correctamente porque tiene el poder. Una vez meditaba, si el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, significa que hay otro Evangelio que sí avergüenza. O sea, Pablo dice, yo de este Evangelio no me avergüenzo, porque este Evangelio, el Evangelio correcto, es poderoso para transformar el alma. ¡Wow! Y por eso llegamos a la conclusión después, alguien dirá, estos están locos cuando dicen, son inofendibles. No, claro, es que el Evangelio reconfigura tu percepción y lo que antes te lastimaba, ahora no te lastima. Porque tu interpretación ya no es natural, ya no es de acuerdo a tu infancia, ya no es de acuerdo a tu historia, ya no es de acuerdo a tu educación, ya no es de acuerdo a tu familia, de que tú dices, yo reacciono así porque así somos los Siniestra, ¿no? O así somos los Jiménez, o así somos los Quirós, o así somos los López, o así somos los García. No, ahora yo interpreto desde la vida de Cristo que está en mí, de la realidad espiritual, y entonces cualquier palabra que venga en mí, yo sabré dimensionarla e interpretarla, y entonces mi corazón queda guardado en Cristo Jesús. Eso es libertad, escribe, eso es libertad interior. Marilu Copinca dice,
por eso es necesario el cambio de mentalidad. Ana Luisa Avilés dice, así es, gracias Cristo, amén. ¿Verdad que sí? Cuando uno ve el efecto de la vida de Cristo en estos detalles, dices, gracias Dios, porque verdaderamente el Evangelio nunca me promete allanarme el camino. El Evangelio no dice, te voy a poner puros porristas para que te animen. Vas a ver, no te preocupes, ya veniste al Evangelio, ahora voy a poner a puros porristas para que te hablen bien y te animen y que nadie te ofenda. Voy a cerrar la boca de los malvados. Eso no promete el Evangelio. Lo que el Evangelio promete es transformación interna y libertad interior. Y cuando tú la disfrutas, cuando eso empieza a ser una realidad en tu vida, de verdad. Ahora sí digo, las palabras que antes te lastimaban, ahora, como se dice coloquialmente, ahora dices, se me escurre, no pasa nada. Porque ninguna de esas palabras así es, viene de Él, no viene de Dios, sino ahora puedo interpretar, puedo tener una interpretación correcta de lo que estoy oyendo, por ejemplo, hablando de palabras. Lucas 6, 22 y 23. Lucas 6, 22 y 23. Qué locura esto que dice Jesús, ¿no? Fíjense lo que dice. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Wow, ¿cómo? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es una interpretación espiritual. No me ofende, yo me alegro. Yo estoy en un propósito. Voy caminando en una dirección. Voy caminando en una dirección que me marcó ¿quién? El Señor. Y que tiene que ver con ¿qué? Con algo más grande que yo, su propósito. Es más grande que... El propósito es más grande que nosotros, familia. Es mucho mayor que nuestra propia vida. Y dice, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Te dan cuenta? La percepción espiritual obviamente es una percepción de lo eterno. Y dije la semana pasada, cuando tú tienes una percepción de lo eterno, eres capaz de soportar. Paciencia. Paciencia en una de sus raíces es soportar. Es aguantar con un carácter estable. Es aguantar con un carácter extraordinario. Pero eso solo sucede si tú tienes una percepción eterna. Cuando tú te das cuenta que esto es un pestañeo, esta vida. Cuando nos damos cuenta que esta vida es tan solo un instante de una eternidad que vivimos. Y cuando tú tienes esa conciencia de lo eterno, wow, entonces pones en la justa dimensión lo que estás viviendo aquí en la tierra. Patricia dice, aunque las palabras siguen siendo hirientes, mi alma transformada las percibe de otro modo. Así es, eso es maravilloso. Eso muchas veces a la gente le cuesta cantidad de dinero porque buscan salida para todas las heridas del alma y que alguien les ayude y pagan muchísimo dinero porque alguien que maneja el alma, un psicólogo, no lo sé, que trabaja en ello, les ayude a salir de eso. Miren qué verdad tan extraordinaria nos estamos llevando hoy. El Cristo que te habita, cuando tú dejas que su realidad espiritual empiece a crecer en ti y a madurar, empieza a traer un orden en nuestro interior y una libertad de todas esas heridas y de todas esas ofensas, porque sabes que ahora, eso es percepción, porque sabes que ahora lo que tú escuchas, lo que para ti vale, lo que tu ser toma en cuenta y pone como mayor, son las palabras que Dios ha dicho de ti. Entonces tú tienes una interpretación correcta. Oigan, es hermoso eso. Alguien te va a decir, oye, ¿y a qué psicólogo fuiste? No fui a ningún psicólogo. Cristo me salvó. Y suena muy choteado eso, ¿verdad? Cristo me salvó. No, pues es que Cristo te salva de tu propia alma. Pon allí, necesitamos ser salvos de nuestra propia alma. Porque el que es esclavo de su alma siempre estará atado a una percepción incorrecta de la vida.
una percepción incorrecta de lo que te dicen, una percepción incorrecta del futuro, una percepción incorrecta del pasado, obviamente una percepción incorrecta del presente. Porque el único que nos permite interpretar correctamente lo que vivimos es el Señor. Él es el único. Amén. ¿Qué cambio propone entonces nuestro Jesús al anunciar el Evangelio? Lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que Él propone? ¿Es quitarte a la gente que te quiere lastimar o que suelta palabras hirientes contra ti? No. Lo que Él propone, lo que el Evangelio propone, escribe, es la transformación. La transformación a nivel de nuestra percepción. Repito, la transformación a nivel de nuestra percepción. Didi Sansán dice, urge ser salvos de nuestra propia alma todos los días, totalmente. Urge ser salvos. Wow, así es, libertad. La transformación entonces que propone el Evangelio es al nivel de nuestra percepción. El principal problema de la percepción del alma sin madurez espiritual es que posiblemente esté perdiendo información relevante. Fíjense, va otra vez. El principal problema de la percepción del alma sin madurez espiritual es que posiblemente esté perdiendo información realmente relevante para su propio crecimiento. ¿A ves? He dicho muchas veces y va otra vez, el alma, si no pone atención, si no pones atención, familia, si tú no pones atención, decía el libro de Hebreos cuando hablamos de salvación tan grande, dice, mayor diligencia, pon atención a lo que has escuchado y aún ponle más diligencia, porque esta es una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque si no, probablemente, fíjense qué pérdida, probablemente estás perdiendo información muy relevante para tu crecimiento y para tu madurez. ¡Wow! Benjamín dice que nuestra alma sea renovada diariamente para que gobierne el espíritu. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay una pérdida. Si tú renuncias, miren, si tú renuncias, porque así pasa, la madurez espiritual es intencionada, totalmente intencionada. Tiene que ver tu decisión. Es una gestión personal. Si tú renuncias a madurez, lo que estás haciendo es que te estás perdiendo información relevante para tu propio crecimiento. Tu alma está perdiendo información relevante. ¿Para qué? Para su propia transformación. Y si tu alma no está siendo transformada, regresamos a la percepción. Fíjense, si tu alma no está siendo transformada, seguirá siendo, escribe, si mi alma no está siendo transformada en Cristo, mi alma seguirá estando distraída en asuntos irrelevantes. Mi alma seguirá estando como distraída en asuntos irrelevantes. Ahorita vamos a ver un pasaje rápido de un asunto que para muchos es irrelevante, pero Jesús, en la percepción espiritual que Él tiene, Él sabe que acaba de suceder un evento relevante en algo que ha sucedido, pero para el hombre natural parece que no ha pasado nada. Lucas 8, versículo 43 al 48. Y con eso ya terminamos. Lucas 8, versículo 43 al 48. Así es. Bien, dice Kika, mi alma tiene sed de ti, claro. Porque el alma, si no toma de Cristo, va a tomar del mundo. Siempre está tomando. El alma requiere información. O sea, el alma, si no toma del agua de Dios, del agua de vida, tomará del mundo. ¡Wow! Si mi alma, dice Lili Sansán, si mi alma no es transformada, seguirá siendo la víctima. Exactamente. Exactamente. Seguirá siendo la víctima. Si el alma no es transformada, seguirá siendo la víctima. Pero miren aquí un ejemplo de Jesús
percepción espiritual, fíjense, versus la percepción humana. Y miren aquí cómo nos lo muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Qué interesante. Y negando todos, Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta, la multitud te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¡Wow! O sea, todos podían, ellos decían: pues todos estamos aquí apretados. Es como si estuvieras en el metro aquí de la Ciudad de México a las 8 de la mañana, ¿se imaginan? Y te metes y dices: ¿y quién me tocó? Más bien lo que deberías de decir es: ¿quién me sacó la cartera? Porque ni me di cuenta, lo hicieron y no lo percibí. Pero ahí están todos amontonados y dicen, y Jesús dice: ¿quién me tocó? Todos dicen: este está loco. Pero Jesús está hablando de que su percepción espiritual obviamente interpretó que alguien tuvo fe y sacó de él algo en ese momento. Y entonces dice, ellos decían: ¿cómo es posible? Entonces dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Te voy a decir, esto que vemos en Jesús es lo que el Señor quiere seguir manifestando en la iglesia. Lo mismo que el Señor está haciendo ahí, lo mismo que el Señor quiere hacer hoy en el mundo, donde el mundo va corriendo y va haciendo cosas y va caminando según sus sentidos, según su dirección, pero la iglesia, aunque parece, fíjate, que va en la misma bola, perdón por decir la bola, no es por ninguno de ustedes, solo en Iztapalapa, pero aún parece que estamos ahí en la bola, pero nosotros estamos percibiendo algo mayor y somos una iglesia que va entendiendo lo que el Padre quiere hacer, aunque todos estén caminando en un sentido donde parezca que no pasa nada. Todos ahí amontonados tocando a Jesús, pensando cualquier cosa. Jesús dice: ¿quién me tocó? O sea, alguien superó el toque natural, alguien superó el toque físico, alguien hizo algo más espiritualmente. Obviamente nosotros ahora tenemos a Cristo. Y obviamente está en un vaso de barro. Porque tú y yo estamos así, en un vaso de barro. Pero dentro está ¿quién? Cristo. ¿Queriendo qué? Queriendo manifestar su amor y su misericordia en todo lo que nos rodea. Ahí está la iglesia. Pero la iglesia tiene a Cristo dentro. Y el Señor escribe espiritualmente, aunque parece que estamos como que confundidos entre la multitud, escribe: la percepción espiritual nos va a dar luz de asuntos muy relevantes. Sean muy perceptivos, familia, porque el Señor te va a dar luz de asuntos estratégicos, de asuntos de propósito, o sea, de asuntos de avance, de asuntos estratégicos, de asuntos poderosos que van a cambiar vidas, sociedades, colonias, ciudades, naciones. Y ya saben que no lo estoy diciendo en el típico, como si estuviéramos en un congreso, vamos a conquistar a las naciones. No, lo estoy diciendo en la sencillez y en la humildad como Jesús,
que vamos caminando entre la multitud donde parece que no pasa nada, pero el Señor nos da una percepción de lo que Él quiere que suceda y de lo que Él quiere que hagamos, y que eso rompa con el sistema de este mundo. Esta percepción de asuntos relevantes en cuanto a su propósito eterno solamente se alcanza por un grado de madurez en la vida espiritual. Esto solo nos lo va a aportar la madurez espiritual. Así que dile al que está a tu lado, nos urge madurar, nos urge, claro. Madurez natural, aunque le urja a un niño madurar, él tiene que esperar un tiempo, pero madurez espiritual es intencionada. Tú puedes tomar decisiones, familia, chicos, pueden tomar acciones para llevar su vida en una madurez y que tu alma perciba todo lo que el Padre le quiere mostrar en tiempo real en este mundo, y el mundo conozca el poderoso Cristo que tenemos y lo puedan probar y lo puedan disfrutar y puedan decir: Cristo es real, Dios es real, la iglesia no es un juego, la iglesia es poderosa, es la solución en este tiempo porque tiene la vida poderosa de Cristo. Necesitamos madurar, somos apasionados por madurar, no podemos quedarnos más tiempo en la condición que estamos. Yo te invito, chicos, amigos, familia, toma las decisiones correctas para madurez, porque solo en esa vida vas a poder empezar a percibir lo que el Señor está haciendo hoy en este tiempo. Cuando la vida espiritual está siendo tu fuente de información, cuando la vida espiritual, tu vida espiritual, o sea, la vida de Cristo en ti, cuando está siendo tu fuente de información, cuando es tu fuente de información más confiable, entonces veremos resultados, veremos efectos del cielo, efectos del reino de Dios, efectos de su propósito en esta tierra. Veremos el corazón de Dios manifestado en esta tierra. Amén. Decide tú tomar la información correcta. Que tu fuente de información sea tu realidad espiritual. Decide tú madurar para que tu alma siempre tenga la información correcta. Entonces, nuestra percepción va a ser transformada. Entonces, nuestra interpretación será correcta. Entonces, nuestro corazón será guardado. Nuestra alma será sanada. Entonces, si hay alguna palabra que nos pueda o nos quiera herir o lastimar, nosotros sabemos interpretar correctamente y podremos perdonar y podemos amar aún así y podemos estar sanos permanentemente y podemos, si ministras, si eres un pastor, todos somos ministros en el nuevo pacto, pero si eres un pastor, alguien que está sirviendo y que toca a personas, que puedan tocar en ti el amor del Padre y que tú puedas tocarlos en el amor del Padre, no en la queja, no en la herida, sino que somos personas que hemos interpretado bien porque tenemos la información correcta. Gracias, saludos Pastor Maino Alvidres hasta Monterrey, un abrazo cariñoso. Así que familia, tenemos un gran camino extraordinario y emocionante para seguirlo caminando. No te detengas, no te frenes, pase lo que pase, camina hacia adelante. No seas definido por lo que pasó, que no te defina lo que sucedió, lo que hablaron de ti. Vuelve a tu realidad en Cristo, escucha la información que te da, las palabras que te da el Cristo que te habita, y desde allí interpreta todo lo que pasa en tu vida.
Entonces, como dice Marilú, podremos vivir en libertad. Amén. Entonces, como dice Margarita, disfrutaremos esa vida inofendible. Entonces nosotros podremos escuchar cuando el Señor diga: quiero tocar a esa mujer que tiene tantos años en esta dificultad, y tú puedas moverte, porque es realmente el Cristo que se quiere mover para llegar hasta esa circunstancia y para que seamos útiles en el reino de Dios, y que el reino de Dios se siga extendiendo y que el propósito del Padre se siga cumpliendo. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias por este tiempo, papá. Solo tu gracia me es suficiente, solo me basta tu perfecto amor, Cristo. Me has dado todo, en ti lo tengo todo, eres mi todo, completo soy, Cristo. Eres mi fuente, eres mi agua, eres mi pan. El sentido de la vida es conocerte más. Sobreabundante gracia que me salvó. Perfeccionado soy en ti, oh Dios. Inalterables en tu amor, me has dado todo, en ti tengo todo, seguro estoy.